ustedes vayan también buscando en su computadora la carta de todo esto que les estoy diciendo y la carta de Naciones Unidas. Ahora bien, ahí se ve la carta y lo que vamos a analizar, no se ve nada la carta, ahí, acá. Lo que tenemos que analizar es hacer una comparación con relación a los 14 puntos de Wilson, Carta del Atlántico, y ahora lo que es la... A ver, ahí. Los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Fíjense que para la Constitución de Naciones Unidas los estados, que fueron 51 estados, no 193 como está hoy en día compuesta la Asamblea General. Acuérdense que estamos hablando de 1945, que muchos estados del mundo no eran independientes, ¿sí? Principalmente África y algunos estados de Oceanía. Pero ahora vamos a leer tanto propósitos y principios de Naciones Unidas que no se cumplen. Vamos a ver si llega a lograrse el cumplimiento de alguno de los principios o propósitos de Naciones Unidas ahora con esta asamblea, con relación al uso desmedido de la fuerza por parte de Israel con respecto a Gaza. Hay que ver qué sucede con la guerra Rusia y Ucrania, porque creo que el doctor Meiner le habrá explicado o contado de la declaración de varios países, 7 países: Luxemburgo, Andorra, Inglaterra, eh, Australia, del reconocimiento del Estado de Palestina, con un objetivo que es bajar un poco la intensidad y llegar a un acuerdo de paz en estos territorios. Pero fíjense, ¿quién puede leer el punto uno de los propósitos de Naciones Unidas? Leo, profe. Bueno, Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. a ver, si se ponen a pensar un poco que uno de los propósitos de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, queda muy bien, muy lindo, pero no se está cumpliendo. Pero para analizar el texto, este análisis que podemos hacer dice tomar medidas colectivas. Esto es muy importante entender porque lo que se busca es que la comunidad internacional tome medidas, que ahora puede ser mañana que se tome determinadas medidas con respecto a estas situaciones bélicas. Dice, tomar medidas colectivas, ya no se habla de medidas individuales, salvo algunas potencias que, después lo podemos analizar, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen lo que se llama el derecho a veto, que eso es otra de las cuestiones que se va a tratar ahora de la aplicación de la resolución 377 de la Unión Pro Paz, en caso del veto sistemático de algún miembro permanente del Consejo de Seguridad, de que la Asamblea pueda tomar medidas o arrogarse atribuciones que son propias del Consejo de Seguridad. Pero eso lo vamos a ver después.
Pero acá dice mantener la paz y la seguridad, tomar medidas colectivas para eliminar, dice, toda amenaza, agresión o quebrantamiento de la paz. Hasta ahora, con todos estos conflictos que se dan, la ONU no pudo lograr cumplir con su propósito. Después dice fomentar entre... ¿quién? Seguí leyendo, por favor, Rocío. Leo el 2. Inciso Ujú. 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Fíjense que acá, en el punto 2 de los propósitos, aparece nuevamente la frase libre determinación de los pueblos, mencionada en Wilson, mencionada en la Carta del Atlántico y ahora en esta. Esto es el pedido de Estados Unidos, fue el pedido de Estados Unidos de que se independicen todos los pueblos que estaban bajo el dominio europeo. ¿Está? El punto 3. Punto 3. La cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto en el derecho a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Bien, fíjense que la palabra respeto a los derechos humanos fue la primera vez que se menciona esta palabra derechos humanos en lo que es la constitución de un órgano internacional y como también acuerdo entre los estados de mencionar derechos humanos, que después vamos a ver lo que antes de la creación de la ONU y de hablar de derechos humanos en general, existió en Europa lo que era protección del régimen de las minorías, de grupos étnicos muy particulares. Estaban los judíos también, los musulmanes en Europa, donde se estableció a través de la Sociedad de las Naciones la protección de estos grupos minoritarios, pero que todavía seguía siendo diferente o había una diferenciación entre estas etnias con la generalidad de los pueblos. Pero acá por primera vez, y después ya no se mencionó más, la palabra derechos humanos. Fíjense que habla de una solución o una cooperación económico, social, cultural, humanitario para el estímulo del respeto a los derechos humanos. Ustedes también me pueden decir, ¿y se están respetando hoy en día los derechos humanos de las personas? Y no, no. Pero también, como siempre hablamos, ¿qué diferencia hay o entender la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional con relación a la obligatoriedad de determinadas declaraciones o propósitos, principios establecidos en el ámbito internacional? ¿Quién le va a obligar a los estados a cumplir? Queda a criterio de la buena fe de los estados. También obviamente que hay acuerdos internacionales que en caso de incumplimiento se van a someter a tribunales internacionales, eso siempre con acuerdo de los firmantes de los tratados. Pero hoy en día está todo muy, a ver, la funcionalidad o la función del Consejo de Seguridad o de Naciones Unidas está vapuleada por determinadas decisiones de potencias o de estados que son apoyados por potencias mundiales que pueden adoptar medidas, tomar medidas, aún en contra de estos propósitos y principios de Naciones Unidas. ¿Sí? El punto 4. Y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Bien. Ahora vamos al artículo 2. Principios. Bueno, Sí. leo. Inciso 1. La organización está basada en los principios de igualdad soberana de todos sus miembros. Ujú. A ver, acuérdense que esto quiere decir que todos los estados deben respetar la soberanía del resto de los estados, ¿eh?
Este es fundamental, el principio de igualdad soberana. Ahí a que después algunos estados realicen actos en contra de la soberanía de los otros estados, ya es otra cosa. Hay que ver quiénes lo hacen también. O amenazas a la paz. Ejemplo, no sé, y esto no quiere decir que esté a favor de Venezuela para nada, pero actos o de amenaza a la paz con los buques que puso enfrente de las costas venezolanas. El tema es que, ¿y quién le va a decir, che, ese acto es contrario a los principios de Naciones Unidas? ¿Quién se va a animar? Si él puede o plantear que se dicte una resolución que condene ese acto amenazante. Estados Unidos lo va a vetar. O se puede aprobar, pero ¿qué pasa? Queda en una simple resolución porque Estados Unidos no va a cumplirla. Por eso está medio endeble este sistema eh, jurídico establecido por Naciones Unidas con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad del mundo. ¿Sí? Rocío, el punto 2. Bueno, inciso 2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Esto, el punto 2, es lo que se conoce, y creo que tienen ahí en el programa, pacta sunt servanda. El cumplimiento de los acuerdos de buena fe por parte de los estados. Este principio también del derecho es establecido, el cumplimiento de los acuerdos de buena fe es para los contratos internos también o internacionales. Para eso se celebran con ese fin se celebra y esa es la obligatoriedad principal de los contratos. El cumplimiento se debe hacer de buena fe. El punto 3. Inciso 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad de las internacionales ni la justicia. A ver, este punto 3 es lo que nosotros habíamos hablado anteriormente de la delegación del uso de la fuerza. Delegación de uso de la fuerza a un órgano de Naciones Unidas. Y también, como Naciones Unidas, recomienda que los miembros de la organización ya no van a acudir al uso de la fuerza directamente. Se debe arreglar las controversias por medios pacíficos, negociaciones, reuniones diplomáticas, que en última medida sería el uso de la fuerza. Que el objetivo es evitar un mal mayor y llegar a la paz para mantener la paz y la seguridad internacional. Pero este punto 3 es muy importante porque dice que toda controversia entre estados no puede solucionarse a través del uso de la fuerza. Debe primero tratar de solucionarse por medios pacíficos. ¿Sí? El 4. Inciso 4. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Ajá, bien. Tiene relación con lo anterior, o sea, ya se termina lo que habíamos hablado en el punto U, en la unidad 1, cuando hablamos del derecho primitivo, clásico y actual. Acuérdense que en el derecho primitivo la guerra era lícita, el uso de la fuerza era lícito, estaba permitido. Ahora, con la creación de Naciones Unidas, el uso de la fuerza o la guerra es ilícita. ¿Sí? Fíjense cómo se condena en el punto 4 toda amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía de otro Estado. En pocas palabras, ¿qué es? Contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. A ver, acá al hablar de independencia política estamos hablando que un Estado puede tener cualquier tipo de gobierno y eso
los estados deben respetar esa independencia política. Después ahí ustedes pueden decir, sí, pero hay estados que no respetan la política o el gobierno de turno de tal país. Y sí, eso es parte del juego internacional o de la disputa o de mantener el status quo de un estado o de potencias. Pero esto está escrito en lo que es principio de Naciones Unidas. Después del punto 5 creo que viene. Sí, el 5. Los miembros de la organización prestaron a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta y se abstendrán de dar ayuda a estados alguno contra el cual la organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. A ver, esto es lo que puede pasar ahora en la reunión de la Asamblea General, de prestar ayuda contra un Estado que está siendo agredido, de darle ayuda que puede ser de cualquier tipo. En este caso puede ser Palestina o Gaza, ¿sí? De tomar determinadas decisiones que el Consejo de Seguridad no lo puede tomar, lo va a tomar la Asamblea General. Ahora, el 6. Inciso 6. La organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional. Bien, y el 7. Que el 7 dice, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someterse a dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas prescriptas en el capítulo séptimo. A ver, este punto 7 dice, si pasa algo dentro de un Estado de manera interna, que es propiamente de la jurisdicción interna de los Estados, las Naciones Unidas no se mete, no debe meterse. Pero si ya se exterioriza y ya vincula a uno o más estados, sí puede meterse, puede tomar determinadas decisiones. Y vamos al capítulo 6, a ver, no, capítulo 7. Capítulo 7, profe, dije. Acción, dice, acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Esto es cuando un Estado, una cosa es la cuestión interna o jurisdicción interna y otra cosa es cuando un Estado realiza estos actos de amenaza, quebrantamiento o actos de agresión. ¿Sí? Ahí el Consejo de Seguridad o Naciones Unidas puede intervenir en estas cuestiones de que puede realizar un Estado o actos que pueden realizar un Estado contra otro u otros estados. ¿Sí? Eh, amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. ¿Estamos? Entonces, fueron marcando los ítems importantes de 14 puntos de Wilson, Carta del Atlántico y propósitos y principios de Naciones Unidas. Bien. Ahora, bueno, hasta acá vamos a llegar. Vamos a seguir la clase que viene. Vamos a ver el desarrollo de esta semana de la reunión de la Asamblea General. Eh, seguramente vamos a dar capaz algunos ítems a desarrollar, a investigar para la semana que viene. Vamos a ver si se aplica esta resolución 377 para poder desarrollarla la clase que viene también y así pueden entender. Eh, recomendación, pónganse a ver qué sucede en esta reunión de la Asamblea General, que dicen los presidentes con respecto a las cuestiones que se están dando en el mundo. ¿Está? Así que bueno, nos vemos el lunes y ¿Me puede seguimos. poner el presente? Sí.